Bueno, ¿cómo le decimos a nuestros hermanos que nos están visitando el día de hoy? Bienvenido y que el Señor les bendiga, ¿ya? Entonces, sean bienvenidos a la casa del Señor y es un placer, pues, contar con su presencia el día de hoy. Sepan que las puertas de esta iglesia, ¿verdad?, están abiertas para todos aquellos que quieran venir a buscar palabra del Dios vivo. Ahora vamos a disponernos a escudriñar su santa y bendita palabra, pero antes vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien tome el control de todo, ¿verdad? Y que fluya la palabra con poder para que cambie, transforme, edifique, anime y consuele. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Ahora nos disponemos a estudiar y escudriñar tu santa y bendita palabra. Gracias por los hermanos que usaste, Señor. Síguelos usando para la gloria de tu nombre, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te presentamos esta enseñanza, Dios, para que seas tú dándole el toque que tú sabes darle, Espíritu Santo. Que sea palabra con sabiduría de lo alto y no sabiduría humana, Señor. Porque la sabiduría tuya es la única que puede cambiar y transformar la vida, Dios. Desde ya, Jesús, te doy toda la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenecen, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse, ponerse cómodos. Y arrancamos con esta enseñanza. Le he puesto un título, no le pongo títulos a la enseñanza, pero esta se llama Hoja o Higo. Vamos a ver dos pasajes de la Biblia cuando Jesús maldice a la higuera y cuando es confrontado con la entidad religiosa más poderosa que había en ese entonces en Israel. Y vamos a desarrollar por ahí la enseñanza, ¿verdad? Porque es importante que nos demos de cuenta de que Jesús, cuando llega a nosotros, Él busca fruto, no hojas. Entonces, vamos a comparar algunos pasajes bíblicos. Mateo 21, versículo 18 al 19, dice la palabra como está escrita: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Voy a leer el mismo pasaje, pero desde la perspectiva del apóstol Marco. Marco 11, versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, Jesús no estaba esperando encontrar la higuera llena de higo. Y vamos a ver algunos detalles más adelante acerca de este pasaje. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Pero ¿cómo Jesús esperaba encontrar higo donde no era tiempo de higos? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿no?
Si usted va a buscar mango, lo va a buscar en la temporada. ¿Ah? Por abril, ¿verdad? Para eso cuando se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Para esa temporada está la cosecha, ¿no? Entonces, es común encontrar mangos en esa temporada. Pero hay frutos que no se dan en esa temporada, ¿no? Entonces, obvio que no va a encontrar. Pero vamos a ver que Jesús, para maldecir a esta higuera, él tenía argumentos y nos deja una clara enseñanza, que no es la apariencia o lo que tú pretendas ser, porque cuando él meta su mano, lo que va a buscar es fruto, no hojas. Y las hojas son el símbolo de las apariencias externas. Brinca, salta, habla en muchas lenguas, pero no hay fruto. Entonces Jesús estaba más interesado en eso. Vamos a ver algunas características de este pasaje. Los higos maduran en Palestina en el mes de junio. Es en esa temporada que maduran los higos. Y esto ocurrió para la celebración de la Pascua en marzo. La cosecha en junio, pero Jesús fue a esta higuera en marzo, ¿verdad? Entonces era imposible que la higuera tuviera fruto. Pero hay una característica de los higos. Los higos producen primero sus hojas y después el fruto. O sea, produce frutos y después las hojas. Es al revés. ¿Cuál era lo anormal en esta higuera? Que habían hojas. ¿Ah? Y es lo que Dios espera, ¿verdad? Cuando usted ve que una persona es llena del poder de Dios, usted lo ve que danza esto y lo otro, entonces dice el Señor, aquí hay frutos. Y cuando va a ver, no hay nada, solo hojas. Y de remate están secas. Necesitan que fluyan los ríos de agua viva para que la hoja reverdezcan. Eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Que haya poder interno que produzca frutos, no apariencias. Ya debemos dejar a un lado la etapa de creyentes y pasar a la fase de discípulos. Porque hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo. Al creyente siempre hay que estarlo animando, ¿verdad? El discípulo no, el discípulo va y anima. El creyente siempre anda buscando que lo vayan a visitar.
El discípulo ha alcanzado madurez. Por lo tanto, es importante que haya madurez. Debemos de pasar, dejar de ser, ¿verdad? Muchos creyentes necesitan avivamiento, ¿verdad? Que venga un predicador de afuera y que les inyecte poder para que revivan. El discípulo no necesita eso, porque el poder está en él. Todos los días, los 365 días del año. Hay que meterle 220. ¿Verdad? Pero Jesús estaba interesado en eso, en los frutos. Es decir, que aquí Jesús no encontró ningún fruto, ni maduro ni verde. La higuera era estéril. O sea, usted tiene que dar fruto. Si usted es estéril, lo va a cortar. Porque nadie puede decir aquí que no tiene el poder de Dios en él. Cuando Dios le ha dado por lo menos un don para que lleve y anuncie el poder del Evangelio de Jesucristo. Jesús maldijo a la higuera porque representaba lo que no era. O sea, la higuera era otra cosa, no era lo que Jesús esperaba. ¿Verdad? Jesús lo dijo bien claro: el árbol se conoce por los frutos. ¿Verdad? No porque digamos que somos cristianos. No, yo no pierdo mi tiempo en eso. Trato más de enfocarme en demostrarlo. La higuera aparentaba tener frutos, pero solo tenía hojas. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús les estaba lanzando una advertencia a sus discípulos, diciéndole: si ustedes no dan frutos, se van a secar igual que esa higuera. Porque muchas veces estamos enfocados en las señales. Es bueno estar enfocado en las señales, en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Pero antes de eso tenemos que revisarnos nosotros mismos. ¿Estamos listos para irnos? Decir que sirven que las señales apunten hacia el eminente retorno de Jesucristo, pero yo como iglesia estoy listo para irme con el Señor. Estoy dando los frutos que Dios demanda de mí. ¿Seré digno de escapar ese día? Esa es la pregunta clave. Entonces, continuando con el relato, viendo esto, los discípulos decían maravillados. Estoy en Mateo 21, del 20 al 22. Decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y está en modo de pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar,
será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Usted cree que Dios puede hacer grandes cosas con usted? ¿Ah? Dios lo puede hacer. Dios lo único que necesita es su disponibilidad. Él lo capacita y lo entrena para que usted cumpla la obra de Él. Él no andaba buscando, ¿verdad?, doctorados, ingenieros químicos, ingenieros en computación, ¿verdad? No. Para su obra no hay título. Basta con que un hombre se disponga a servirle, decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Solo eso basta para que Él te capacite y te prepare para la obra que Él decida hacerte. Dice Marcos 11, 20, 26: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que no fue exterior, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho todo lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí agrega algo más Marco: perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es serio. Porque si algún hermano te ha hecho algo, tienes que perdonarlo. Aun si no tuviste la culpa, tienes que perdonarlo. No puedes guardar rencor y odios hacia tu hermano en tu corazón. Porque el que aborrece a su hermano es homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Es algo que a mí me estremece el cerebro, me lo aprieta y me lo estruja con tantas personas, ministros que se aborrecen uno a otro, se odian, buscan cómo sus ministerios se proyecten más que el del otro hermano. Cuando por todos Jesús fue el que murió. Por eso es importante el perdón. Y si no perdonas a tu hermano, igual Dios no te perdonará. ¿De qué manera se pone la fe en acción? Jesús no utilizó el incidente para hablar de la higuera, sino de qué fue lo que habló Jesús. ¿Verdad? Ocurrió el acontecimiento de la higuera, pero ¿qué fue en qué se enfocó Jesús? En la fe. Aparte que Jesús les enseñó a orar, les estaba enseñando el poder que tenía la palabra sobre las cosas. Por eso el Señor dice que debemos de tener cuidado de toda palabra que salga de nuestra boca, porque en la palabra hay
poder. Y el Señor dijo que cualquier palabra ociosa que salga de nuestra boca, en aquel día daremos cuenta a Dios. Por eso es que hay que estar más presto para oír que para hablar. Jesús oró sobre la higuera. No, Jesús le habló y le dijo: sécate. ¿En qué se basa la fe entonces? ¿En uno mismo? De ninguna manera. Se basa en Dios. ¿Qué dijo Jesús? No tengan fe en ustedes mismos. Además, no tengan fe en sus oraciones, sino tengan fe en Dios, que es quien responde las oraciones. Entonces, ¿qué es la fe? La seguridad de la respuesta de Dios. Si Dios dice que lo va a hacer, Él lo hace. No importa si la ciencia o las leyes naturales son contrarias, pero al final Dios no se rige por las leyes naturales. Dios se rige por su palabra. Si Él dice que puede despegar un monte y trasladarlo al mar, yo lo creo. ¿Por qué? Porque es su palabra la que lo dice, y en la palabra de Dios hay poder. Pero para eso tiene que activar la fe. ¿Usted lo cree? Usted le pregunta a un hermano, sí lo cree. Pero cuando tiene que demostrar que lo cree, ahí son otros 100 pesos. Porque la fe es acción. Si usted tiene fe, usted actúa. La fe es viva. No es algo estático. Es algo que se mueve, es acción, es poder. Aparte de la fe, ¿qué otra condición puso Jesús para que nuestras oraciones tengan respuesta? Así es. Perdonad. Jesús no estaba tan enfocado en lo que pasó en la higuera. No. Él es Dios. Él estaba más enfocado en preparar y capacitar a sus discípulos en lo que ellos iban más adelante a desarrollar cuando Él partiera de la tierra. Por eso es que es muy diferente, ¿verdad?, entre un creyente y un discípulo. El Señor dijo: id y haced discípulos, no creyentes. Porque el discípulo tiene que prepararse y capacitarse para la obra de Dios. Entonces, pasamos de creyente a discípulo. ¿Cuántos son discípulos aquí? Todos. Si alguno es creyente y ya lleva varios años ahí, bueno, tiene que salirse de ahí. Ya. Tiene que entrar a la fase de discípulo. Cuando estéis orando, perdonad.
¿Debe ser un perdón absoluto o unilateral? ¿Qué significa esto? Bueno, de que el que está orando debe de perdonar aunque no le hayan venido a pedir perdón, ¿verdad? Porque sucede que, no, si no me viene a pedir perdón, yo no voy tampoco. Pero el agraviado soy yo. Yo no le hice nada. ¿Por qué tengo que irle a pedir perdón? Bueno, esa es su Biblia. Y esa es su forma de pensar. La Escritura dice todo lo contrario. Aunque yo haya sido el agraviado, yo tengo que perdonarlo. ¿En qué momento debemos de perdonar? Para mientras voy a tomarme un trago de agua. ¿En qué momento? ¿Cuándo vamos a perdonar? Ahí lo dice la palabra, cuando estéis orando. Señor, te pido esto, te pido lo otro, y cuando llegue el momento y el Espíritu Santo te dice, ¿te acuerdas de lo que te hicieron? Aquel hermano. ¿Verdad? Porque siempre el Espíritu Santo nos trae a memoria eso. Entonces, ahí, ¿verdad? Uno tiene que perdonar. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea escuchada. ¿Verdad? Porque miren, si nosotros tenemos algo contra un hermano, por muy buenas intenciones que sean la oración, no va a llegar a Dios. ¿Por qué? Gracias, hermano. Porque no hemos perdonado. Entonces, se nos van a desbaratar las rodillas, hermano, y estaremos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, para aprovechar bien la oración, vamos a pedir perdón. Señor, te pido perdón por mi hermano, y levántalo, restáuralo. Así como tú me perdonaste a mí, así yo te pido perdón por él. Y le aseguro que esa oración sube a la presencia de Dios más rápido de lo que usted se imagina. El otro suceso que vamos a ver también dentro de este estudio es cuando el maestro echó a todos aquellos que estaban haciendo negocio en el templo. Entonces, esas dos parábolas vamos a desarrollar ya. En esta de la higuera estamos claros, la fe, la oración, pero aquí hay algo más profundo. Mateo 21:23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. O sea, Jesús llegaba al templo no a perder el tiempo. Sabía Jesús que solo tenía 3 años y medio aproximadamente para completar su obra en la tierra. Por lo tanto, 1 minuto, 1 segundo para el Señor era de vital importancia. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús en el templo era que estaba enseñando. Entonces le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Verdad? Hay uno
que está sobre toda autoridad, y ese está en el cielo. Toda autoridad que tiene un hombre es porque ha sido dada por Dios. Entonces, en Marcos 11, 27, 28, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él, después que pasó lo de la higuera. ¿Oyeron? Esto es después de lo de la higuera. Ya, viene Jesús y se va a enfrentar a otro caso. Este es un caso más difícil todavía, ¿verdad? Tiene que ver con los religiosos. Algo que Jesús atacó fuertemente es la religiosidad. Dios no está de acuerdo con eso. La religiosidad te dice: vamos a alabar 1 hora, pero el Espíritu Santo, si quiere, no va a ser 1 hora, va a ser 1 hora y 20. El religioso tiene un cuadro ya trazado, 1 hora, y si el Espíritu se está moviendo, ¿verdad? Paz, lo cortan. Ese es el religioso. Pero el que está en el Espíritu, y el que busca a Dios en espíritu y en verdad, sabe que si el Espíritu Santo quiere hacer más allá de eso, ¿quién soy yo para oponerme? Que Él haga como Él quiera, hermano. La obra es de Él. Entonces, Él atacaba muy fuerte a este grupo, ¿ya? Porque el religioso es así, ¿verdad? Le ponía cargas al pueblo que ellos no podían llevar, ¿no? Aparentaban ser pulcros y estaban podridos por dentro. Porque los religiosos son apariencia nada más. Por dentro son aves de rapiña. Pero qué bueno, ¿verdad? Lo que el Señor nos dejó. Observen los frutos, dijo. En ningún momento el Señor dijo: no, si brincan, saltan, gritan, se revuelcan ahí, se levantan y siguen corriendo por ahí, ese está lleno del poder de Dios. De ninguna manera. Jesús lo dijo bien claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Y la pregunta es: ¿por qué los principales, los escribas, le hicieron esta pregunta al maestro? Para mientras, ¿verdad? Ustedes van pensando. ¿Por qué le hicieron esta pregunta al maestro? ¿Por 10 puntos? ¿Por 15 puntos? ¿Por 20 puntos? ¿Qué es lo que se le viene a su mente? Fijémonos bien, ¿verdad? No querían perder su autoridad, dice el hermano Francis. ¿Solo? Correcto. ¿Ah? Solo ellos eran santos. De ahí todos ustedes son pecadores. Ay, el Señor era fuerte con esto. Bien, la respuesta de todos ustedes están correctas. Vamos a ver algunos detalles en esta enseñanza. Ya vimos por qué Jesús los expulsó, ¿verdad? ¿Ah? Ya hablamos de eso. Los expulsó porque estaban haciendo negocio dentro del templo.
La iglesia del Señor no es para venir a hacer negocio, no es para venir a adorar a Dios. Los negocios se hacen de la puerta hacia afuera, aquí no. Hey, hermano, vamos a cerrar el trato. No, ciérralo de la puerta hacia allá. De aquí para acá. Si no pudiste hacer ningún negocio en todo el día, mucho menos lo vas a hacer en las 2 horas de alabanza y adoración a Dios. Más bien vas a salir perdiendo. Entonces, cuando venimos aquí a la casa del Señor es a adorar, ¿verdad? A alabar, a escuchar su palabra, ¿verdad? No hacer otra cosa que no sea eso. Entonces Jesús los reprendió fuertemente. Entonces, como decían los hermanos, todo lo que hacía o se resolvía en el templo debía de pasar por su aprobación. O sea, no podía alguien actuar así arbitrariamente. Los sacerdotes decían si se hacía algo o se prohibía. Entonces ellos esperaban que Jesús fuera a ellos, ¿verdad? Y les dijera: señores sacerdotes, escribas, fariseos y todo lo que termina en lo demás, y toda esa secta, ustedes me permiten que eche fuera a todos estos ladrones que han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Qué ustedes creen que iban a hacer ellos? ¿Estás loco? Si de ahí recibimos ganancias nosotros, ¿ah? Nos vas a cortar el negocio. ¿Ya? Entonces Jesús ya sabía pues de que cuál era la respuesta de ellos. Entonces los principales sacerdotes tenían este derecho por herencia desde el tiempo de Moisés. ¿Ya? Los escribas eran la máxima autoridad, fíjense bien, hermano. Los escribas eran la máxima autoridad en leyes e interpretación de los textos bíblicos. O sea, que ahí habían licenciado en teología de calibre pesado. ¿Ah? No, doctores en la ley. Habían máster. O sea, eran los hombres mejor preparados que había ahí. El otro grupo eran los ancianos. ¿Cuál era la función de los ancianos? Cumplían la función de jueces en la comunidad, ¿verdad? O sea, ocurría algo, lo llevaban, ¿verdad? Cuando la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que la agarraron, ¿ah? Entonces la llevaron ante los ancianos, ¿verdad? Y parece que hasta los ancianos tenían algo que ver con ella, porque ellos también se fueron, los jueces. Entonces Jesús los desarticuló con una sola palabra, ¿verdad? Se agacha el maestro, escribe y les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra o el primer adoquín contra esta mujer. Si hubieran habido adoquines, se los tiran, hermano, piedra cantera. Esa mujer debe haber pasado agradecida con el Señor Jesús por toda su vida, porque si no hubiese sido por la intervención de Dios, la matan ahí mismo. Dicen que desde el más chico hasta el más viejo se fueron, dice. No quedaron, ni los jueces estaban ahí, ya se habían ido. Parece que algunos de los jueces también tenía que ver con la mujer. Mejor me voy antes que me lleven a mí también.
Porque el maestro, ¿verdad?, no vino a condenar a nadie, vino a salvar al mundo, ¿verdad? Pero él sabía que todos los que estaban ahí, presto a matar a esa mujer, eran unos hipócritas. Ellos tenían pecados peores que el de esa mujer. Pero así los desarticuló el maestro, con una simple frase. Veamos cómo desarticula a estos hombres que dominan la palabra. ¿Ya? Y me quedo asombrado, hermano. Ahí la teología se queda como a 1.000.000 de años luz con la respuesta que da Jesús, y que no pueden todos los doctos, los expertos en la ley, responderle al que hizo la palabra de Dios. Y se preguntaron, ¿con qué derecho hizo esto? ¿Quién le dio autorización? Entonces, no podemos pasar por alto, dice, tal atrevimiento. Tiene que responder por este avasallo a nuestra autoridad. Pero Jesús sabía, ¿verdad? Jesús sabía de que él no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque él era Dios. Él era la autoridad. Él era el representante de Dios en la tierra. Él era el Dios viviente que habitaba entre nosotros. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Ustedes están interesados en mi respuesta, pero si ustedes me responden a la mía, yo les respondo su pregunta. Y si me contestáis, también yo diré con qué autoridad hago esto. Entonces viene Jesús y le habla algo que no tiene nada que ver con el caso. Pero lo que él quería llegar era a la procedencia, ¿verdad?, a la autoridad. Viene él y les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era?, les dice. ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, no son nada tontos, porque mire lo que la Escritura relata. Entonces ellos discutían entre sí, o sea, se vinieron aquí a la esquina, ¿verdad?, para que Jesús no escuchara lo que ellos iban a tramar. Y vienen ellos y dicen, entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, están viendo todas las probabilidades, si decimos esta respuesta, nos va a salir esto por aquí, y si decimos esto, nos va a salir por aquí. O sea que ellos no eran tontos, ¿verdad? Si decimos del cielo, nos dirá. ¿Ya? ¿Por qué pues no lo creísteis? Ahora vienen ellos y dicen: si decimos de los hombres, tememos al pueblo, dice, porque todos tienen a Juan por profeta. Y si nosotros decimos que este no era profeta, téngannos por seguro, ya, que aquí mismo van a quedar nuestros sepulcros, porque el pueblo los iba a apedrear. Y respondiendo Jesús: y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron:
Creo que era lo más inteligente de parte de ellos, ¿verdad? De los doctores de la ley. No sabemos, dice. Está bien, dice, ¿verdad? Jesús sabía la respuesta. Entonces viene Jesús y les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes aceptaron mi reto, les dice, de que si ustedes me respondían la pregunta, yo iba a responder a las de ustedes, pero no respondieron. Por lo tanto, yo no les digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, primero, ¿cuál fue la táctica que hizo? Hizo 5 movimientos, como todo ajedrecista, ¿verdad? Experto. Hizo 5 movimientos y los puso jaque mate. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es compleja, es simple. Los hombres que se enredan en esto, hermano, es porque quieren ir más allá de lo que ya Dios estableció, y por eso caen en el error. Porque Jesús no utilizó palabras rebuscadas, siendo Él el creador del universo, porque las cosas existen por Él. Pudo haber un lenguaje tan exquisito y tan perfecto que nadie hubiese podido entender. Sin embargo, Él habló en un lenguaje que cualquiera puede entender. Simple. Entonces, ¿por qué a veces hacemos las cosas complejas nosotros? Y queremos ir más allá que el Señor. A veces hay palabras que yo escucho, ¿verdad? Léxico, que hasta tengo que ir al diccionario porque no sé pues lo que está tratando de decir el maestro de la ley, el maestro de la palabra. Porque esto es simple, no tiene nada más allá, hermano. Esto es para que nadie, ¿verdad?, se confunda, como que 2 más 2 son 4. Entonces le respondió primero con otra pregunta. De la posición defensiva pasó a la ofensiva, ¿verdad? Ahora voy yo contra ustedes. Segundo, condicionó su respuesta a la de ellos. Tercero, cambió el tema de la conversación. Cuarto, los dejó sin argumentos. Y quinto, así de simple, se libró del problema. Porque a él no le iban a poner mano hasta el día y la hora que ya estaba establecido por Dios. Por lo tanto, termino con esto. Si Jesús viniera a buscar frutos en nuestra vida cristiana, como lo buscó en la higuera, lo encontraría en usted. Si su respuesta es positiva, ¿cuáles frutos? Eso usted lo sabe. Usted y Dios lo saben. Debemos de hacer la práctica que nos enseñó Jesús y declarar con fe que las cosas ocurran, como cuando dijo: cualquiera que dijera a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, si creyere, ocurrirá. Más que estar viendo señales, debemos de estar preparados y preguntarnos a nosotros mismos: ¿realmente
cuando Jesús meta su mano en mí para buscar, ¿encontrará higos o encontrará hojas? Dios les bendiga y Dios les guarde. Así que vamos a dejar a la hermana que está presidiendo para que nos despida. Gloria al Señor. Así, hermano, vamos a orar para ser despedidos de este lugar, amén, no de la presencia del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por